Tribulación e ira de Dios. ¿Estos dos conceptos significan lo mismo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hoy en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano, muchos confunden y atribuyen el mismo significado, tanto a tribulación como a ira de Dios. Pero en la palabra podemos distinguir que tribulación es la aflicción que sufre la iglesia en el mundo. En cambio, la ira de Dios es el castigo que caerá sobre impíos y pecadores. Si vamos a la palabra, en Hechos, capítulo 14, versículo 22, nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al 4, nos dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo, que pasó tribulaciones, le escribió a los de Tesalónica que tuvieran en cuenta que ellos también iban a pasar y debían pasar tribulaciones, como las pasó el apóstol Pablo. En Romanos 5.3, si nos vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la misma tribulación por la que debe pasar la iglesia, el pueblo de Dios, produce algo benéfico, que es la paciencia. En Romanos, en el mismo capítulo 5, en el versículo 9, nos dice, y atención acá, porque en este capítulo se hace la misma distinción entre tribulación e ira de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sabemos entonces que tribulación e ira no es lo mismo, porque en Romanos, en el versículo 3 nos dice que nos debemos gloriar en las tribulaciones, pero en el versículo 9 nos dice que seremos salvos de la ira, de la condenación. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice: porque ellos mismos, hablando de Macedonia y Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo en su segunda venida, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Entonces, claramente vemos que tribulación es un tiempo de aflicción y angustia por el que debemos pasar el pueblo de Dios, y la ira de Dios, o la ira venidera, es un tiempo por el cual seremos librados. En Primera de Tesalonicenses 5.9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pretribulacionistas toman este versículo haciendo pensar que la ira es la tribulación, que la iglesia no va a pasar la tribulación y será arrebatada antes. Pero no es así, la ira es la ira de Dios. Y cerrando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5, nos dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cerrando con este pasaje, vemos que la iglesia debe pasar tribulaciones, por ende debe pasar la gran tribulación. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos del reino de Dios, pero no para la ira de Dios, que es la condenación misma de los impíos y pecadores. Espero haberte ayudado con esta diferencia de estos dos conceptos. Es claro, si uno tiene en cuenta ya estos dos conceptos, claramente la doctrina de la pretribulación empieza a caer, empieza a perder sentido, porque cambia todo el concepto
y empieza a tener más sentido y el contexto se empieza a entender mejor. Así que espero haberte ayudado. Así que nada más, que Dios te bendiga.